El ojo que nunca cerró. Mi nombre es Jorge y soy médico forense en Chihuahua. Llevo más de 15 años en esta profesión, pero hay un caso que nunca he podido sacar de mi mente. Es algo que me acompañará hasta el último día de mi vida. Lo que estoy por contarles no es una historia para buscar lástima ni para entretener. Esto ocurrió, y aunque nadie me crea, así fue. Era el verano de 2007. Recuerdo el calor sofocante de aquel julio y como el aire parecía cargado de algo más que polvo y sol. Había llegado un caso particularmente perturbador, un joven, de unos 25 años, encontrado en un terreno baldío a las afueras de la ciudad. Lo habían torturado, eso era evidente. El cuerpo tenía señales de golpes, quemaduras y cortes profundos. Lo que más llamó mi atención fue que sus ojos permanecían abiertos, con una expresión que no se podía describir como simple miedo. Era algo más, como si quisiera decir algo, como si su agonía se hubiese detenido en el último momento antes de que sus labios pudieran pronunciarlo. Recibí el cuerpo en la tarde y comencé con la autopsia. Era un procedimiento que había hecho cientos de veces, pero ese día sentí una extraña incomodidad. No era el caso más brutal que había visto, ni el más difícil, pero había algo en el que me hacía sentir como si estuviera siendo observado. En un momento, al inclinarme sobre la camilla, noté que uno de los instrumentos quirúrgicos que había dejado perfectamente colocado se había movido unos centímetros. Pensé que tal vez lo había empujado sin darme cuenta. Mientras realizaba el examen, documenté cada herida, cada detalle, cada peculiaridad. Noté que la piel alrededor de su pecho tenía marcas, como si alguien hubiese apretado con fuerza sus manos alrededor de sus costillas. No eran simples golpes, era como si alguien lo hubiera sujetado con una fuerza casi inhumana. Cuando terminé, sellé el cuerpo en su bolsa y lo coloqué en el refrigerador, como siempre hacía. La jornada continuó y, finalmente, llegó la noche. En el silencio del laboratorio, todo parecía normal. Las luces fluorescentes parpadeaban ocasionalmente, pero eso era algo común en el edificio antiguo donde trabajábamos. Me quedé hasta tarde ese día, revisando algunos informes atrasados. Pero no podía concentrarme. Había algo que me hacía mirar constantemente hacia la puerta de la cámara refrigerada donde reposaba el joven. Era una sensación persistente, como si algo no estuviera bien. Finalmente, decidí ignorarlo y terminé mi trabajo. Fue esa noche, al llegar a casa, cuando escuché por primera vez lo que nunca olvidaría. Estaba colocando las llaves en la mesa cuando, en medio del silencio, una voz grave, apagada, dijo, «No me dejes solo». Me quedé congelado en mi lugar, buscando una explicación lógica. Tal vez era mi cansancio, un truco de mi mente, me dije. Me acosté esa noche intentando olvidar, pero esas palabras seguían resonando en mi cabeza. Al día siguiente, volví al laboratorio. Todo parecía estar en orden, hasta que abrí el refrigerador para registrar el traslado de otro cuerpo y noté algo extraño, la bolsa del joven estaba ligeramente abierta. Juraría que la había sellado correctamente. La curiosidad me ganó, y revisé. El cuerpo estaba ahí, exactamente como lo había dejado. Pero había algo diferente, sus ojos, los mismos ojos que me habían inquietado desde el primer momento, estaban abiertos nuevamente. Lo cerré con cuidado y aseguré la bolsa una vez más. Esa tarde, al trabajar en otro caso, sentí una presión en el aire, como si el ambiente se hubiera vuelto más denso. Al terminar, revisé de nuevo las cámaras de refrigeración, algo que no solía hacer tan meticulosamente. Todo parecía normal, pero cuando apagué las luces para salir, vi algo que me detuvo. A través del pequeño cristal en la puerta de la cámara, algo parecía moverse. Me acerqué lentamente, encendí la luz y todo estaba en orden. Me convencí de que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Los días siguientes, la situación solo empeoró. Cada noche, en casa, la misma voz repetía aquellas palabras, «No me dejes solo». A veces era más fuerte, otras veces apenas un murmullo, pero siempre estaba ahí. Dejé de dormir bien. Mis compañeros notaron que algo no estaba bien conmigo, pero ¿cómo iba a contarles lo que estaba pasando? ¿Qué les iba a decir?
que un cuerpo en la morgue parecía estar consciente. Una madrugada, incapaz de seguir ignorando lo que ocurría, decidí volver al laboratorio. Quería confirmar que todo estaba en orden, que el cuerpo seguía en su lugar y que esto no era más que una combinación de estrés y falta de sueño. Llegué con una linterna en mano, ya que el personal de limpieza había apagado la mayoría de las luces. Caminé hasta el refrigerador, sintiendo el peso del silencio en mis pasos. Cuando abrí la puerta, lo vi. El joven estaba fuera de su bolsa, acostado en la camilla como si alguien lo hubiera sacado y colocado ahí deliberadamente. Su piel, que había comenzado a mostrar señales de descomposición, tenía un tono pálido casi brillante bajo la luz artificial. Pero lo que me paralizó fueron sus ojos. Estaban fijos en mí, llenos de lágrimas, como si estuviera llorando. No era posible. Era un cuerpo sin vida, y sin embargo, esas lágrimas estaban ahí, rodando lentamente por sus mejillas. Intenté moverme, pero mis piernas no respondían. Me quedé ahí, atrapado en el momento, hasta que finalmente logré dar un paso atrás. Cerré la puerta del refrigerador de golpe, asegurándome de sellarla esta vez con doble candado. Salí del laboratorio esa noche sin mirar atrás. A la mañana siguiente, decidí hablar con mi supervisor. Inventé una excusa para que trasladaran el cuerpo lo antes posible. Dije que había una confusión con el papeleo y que necesitaban llevarlo a un laboratorio en otro estado para un análisis adicional. No mencioné nada de lo que había pasado. Apenas salió el vehículo con el cuerpo, sentí un alivio inmediato, aunque sabía que no iba a durar mucho. Esa noche, al llegar a casa, esperé en completo silencio, esperando escuchar esa voz de nuevo. Pero no llegó. Por primera vez en semanas, dormí profundamente. Sin embargo, al despertar, descubrí algo que me heló la sangre. En la mesa junto a mi cama, donde siempre dejaba mis llaves, había un charco pequeño, como si alguien hubiera llorado ahí. Nunca volví a escuchar aquella voz, pero algo cambió dentro de mí desde ese momento. Hay noches en las que sueño con aquel joven, con sus ojos llenos de dolor y algo más, algo que nunca pude entender del todo. A veces me pregunto si lo que quería era justicia, o si simplemente estaba buscando compañía en su soledad eterna. No sé la respuesta, pero sí sé que nunca podré olvidarlo. Nadie me cree esta historia, pero no necesito que lo hagan. Yo sé lo que vi. Y eso es algo que nunca dejaré atrás. El niño del pantano. No suelo hablar de mi trabajo fuera del laboratorio. Es un código tácito que adoptamos quienes trabajamos en la medicina forense, no cargar a otros con lo que llevamos a cuestas. Pero hay cosas que no pueden enterrarse con los cuerpos. Hay momentos que se quedan adheridos a tu mente como un parásito, alimentándose de tus pensamientos más oscuros. Esto me ocurrió en 2018, cuando trabajaba en un laboratorio forense en Tabasco. Todavía me cuesta entender lo que pasó, pero puedo asegurarte que es real. Si decides no creerme, lo entenderé. Esa mañana de julio, el calor era insoportable. La humedad del aire se pegaba a la piel como una segunda capa de ropa. Recibimos una llamada para recoger un cuerpo hallado en un pantano a las afueras de Villahermosa. No era algo raro, la zona es conocida por ser un lugar donde la gente desaparece. Sin embargo, algo en el tono del oficial que reportó el hallazgo me puso alerta. No quiso dar detalles por teléfono, solo dijo que era un caso delicado. Cuando llegamos al lugar, el hedor nos golpeó antes de que pudiéramos ver el cuerpo. Los pantanos tienen un olor propio, una mezcla de tierra húmeda, vegetación en descomposición y agua estancada. Pero esto era diferente. Era como si la misma muerte se hubiese impregnado en el aire. Al acercarnos, vimos el cuerpo de un niño flotando en el agua. Tenía, a lo mucho, 6 años. Su piel estaba pálida y arrugada por el tiempo que había pasado en el agua, pero lo que me heló fue su expresión. Sus ojos estaban abiertos, mirando hacia el cielo, y su boca formaba una mueca de angustia, como si hubiera intentado gritar justo antes de morir. La recuperación fue complicada. El lodo hacía que cada paso fuera una lucha, y el cuerpo estaba atrapado entre las raíces de los manglares.
Una vez que logramos sacarlo, lo envolvimos en una sábana blanca y lo llevamos al laboratorio. El viaje de regreso fue silencioso, cada quien perdido en sus pensamientos. Yo no podía dejar de mirar las manos del niño, estaban extendidas como si hubiera estado intentando alcanzar algo. De vuelta en el laboratorio, comencé con el procedimiento habitual. Limpié el cuerpo, documenté cada marca, cada herida. No había señales visibles de violencia, pero algo en su piel me pareció extraño. Había pequeñas marcas, como cortes superficiales, pero no eran de origen natural. Parecían dibujos, trazos torpes como los que haría un niño con un lápiz. Decidí tomar fotografías detalladas para analizarlas después. Mientras trabajaba, el silencio del laboratorio se sentía más pesado de lo normal. Solo se escuchaba el zumbido constante del aire acondicionado y el sonido metálico de los instrumentos. Estaba concentrado en un análisis cuando algo llamó mi atención, un rastro de humedad en el suelo, pequeñas huellas que se extendían desde la camilla hacia el refrigerador donde se almacenaban los cuerpos. Me quedé inmóvil, tratando de entender lo que veía. Las huellas eran pequeñas, como las de un niño descalzo. Pero eso no tenía sentido. El laboratorio estaba completamente cerrado, y yo era el único allí. Seguí el rastro con la mirada hasta que se perdía al llegar al refrigerador. Mi primer instinto fue buscar una explicación lógica, tal vez no había secado bien el suelo después de limpiar el cuerpo. Pero las huellas eran demasiado definidas para ser un simple derrame de agua. Me acerqué al refrigerador y lo abrí, esperando encontrar alguna pista. Todo estaba en su lugar, los cuerpos alineados en sus compartimentos. Cerré la puerta, tratando de sacarme de la cabeza esa extraña sensación. La noche cayó rápido y el laboratorio se sumió en un silencio absoluto. Me quedé trabajando hasta tarde, revisando las fotografías de las marcas en la piel del niño. Cuanto más las estudiaba, más extrañas me parecían. Los trazos formaban patrones, como si alguien hubiera intentado dibujar símbolos o letras. Pero no eran símbolos que reconociera. Era como si fueran garabatos sin sentido, pero cada vez que miraba, sentía que me resultaban extrañamente familiares, aunque no sabía por qué. Fue entonces cuando lo escuché por primera vez, una risa, ligera y aguda, como la de un niño jugando. Giré rápidamente mi silla, buscando de dónde provenía, pero el laboratorio estaba vacío. La risa no se repitió, pero el ambiente se sentía pesado, como si algo invisible estuviera presente. Intenté concentrarme en mi trabajo, pero no podía dejar de sentir que algo me observaba. Al día siguiente, informé a mis colegas sobre las marcas en la piel del niño. Algunos pensaron que eran lesiones causadas por el agua y el lodo del pantano, pero algo en mí sabía que no era así. Las marcas eran demasiado específicas, como si alguien las hubiera hecho intencionalmente. Decidí profundizar en la investigación. Revisé los reportes de desapariciones recientes en la zona y descubrí algo inquietante. En los últimos 5 años, habían desaparecido al menos 3 niños en la misma área. Ninguno de los cuerpos había sido encontrado. Esa noche, regresé al laboratorio para continuar con mi análisis. No podía quitarme de la cabeza que las marcas en la piel del niño estaban relacionadas con algo más grande, algo que no entendía. Mientras revisaba los registros, escuché un golpeteo suave detrás de mí. Giré y vi que la puerta del refrigerador estaba abierta. Me acerqué con cautela, pero no había nada fuera de lugar. Cerré la puerta con firmeza y revisé las cámaras de seguridad del laboratorio. No mostraban nada anormal, pero el tiempo que marcaban no coincidía con el reloj de la sala. Era como si se hubiera detenido por unos segundos. Esa fue la primera vez que consideré que algo más allá de lo lógico estaba ocurriendo. Pasé el resto de la noche en vela, repasando cada detalle del caso. A medida que las horas avanzaban, las fotografías de las marcas en la piel del niño parecían cambiar sutilmente, como si los trazos se movieran o formaran nuevas figuras. Sabía que era imposible, pero no podía dejar de mirar. Los días siguientes fueron un caos. Empecé a notar pequeños detalles que no podía explicar, objetos que cambiaban de lugar, sonidos que parecían venir de ninguna parte, una sensación constante de que no estaba solo. El caso del niño se volvió una obsesión para mí.
Sentía que tenía que entender lo que había ocurrido, aunque cada vez estaba más claro que esto iba más allá de lo que mi profesión podía explicar. Finalmente, una noche decidí ir al pantano donde habían encontrado el cuerpo. Quería buscar pistas, cualquier cosa que pudiera arrojar luz sobre lo que estaba pasando. Caminé entre la vegetación, guiándome con una linterna. El lugar estaba inundado de un silencio opresivo, interrumpido solo por el sonido ocasional de algún animal en la distancia. Llegué al punto exacto donde el niño había sido encontrado y comencé a buscar. No encontré nada al principio, pero luego, entre las raíces de un árbol, vi algo que me hizo detenerme. Era un pequeño muñeco hecho de ramas y cuerda, cubierto de marcas idénticas a las que tenía el niño en la piel. Tomé el muñeco y lo llevé al laboratorio. Sentía que estaba cerca de descubrir algo importante, pero al mismo tiempo, un miedo profundo se apoderaba de mí. Esa noche, mientras analizaba el muñeco, ocurrió lo más aterrador. Las luces comenzaron a parpadear y el aire en la sala se volvió frío de repente. La puerta del refrigerador se abrió lentamente y aunque no había nadie allí, sabía que algo estaba mirando. Miré hacia el muñeco en mis manos y por un instante juraría que sentí que se movía. No recuerdo exactamente cómo terminó esa noche. Lo único que sé es que cuando desperté, estaba en el suelo del laboratorio con el muñeco aún en mis manos. Desde entonces, no he podido dejar de pensar en ese caso. El cuerpo del niño fue enterrado en una ceremonia sencilla, pero el muñeco sigue en mi poder. Cada noche lo guardo en una caja sellada, pero sé que no está en reposo. Hay algo en el que sigue vivo, algo que no debería haber traído conmigo. El pantano sigue ahí, silencioso y lleno de secretos. Y aunque intento continuar con mi vida, cada vez que paso cerca, siento que me llama, como si algo me estuviera esperando. Sé que no hay una explicación racional para lo que ocurrió, pero tampoco necesito una. Algunos misterios no están destinados a ser resueltos. Los ojos que me siguen. En este trabajo, aprendes a dejar los sentimientos fuera del laboratorio. Al menos, eso te dicen desde el primer día. Como médico forense, te enfrentas a cosas que otros solo ven en películas y si permites que algo te afecte, pierdes el control. Pero hay cosas que no puedes dejar atrás, imágenes que permanecen contigo mucho después de que el expediente esté cerrado. Mi nombre es Elena, soy médico forense en Zacatecas, y lo que voy a contarles ocurrió en 2012. Es algo que me marcó de una forma que no puedo explicar y que aún trato de comprender. Aquella tarde me encontraba revisando casos atrasados cuando llegó un nuevo cuerpo. Era un hombre, de unos 40 años, que había sido quemado vivo. Lo habían encontrado en las afueras de la ciudad, en un terreno baldío. Según el informe preliminar, lo habían atado a una silla y lo habían rociado con algún tipo de acelerante antes de prenderle fuego. No había testigos, ni sospechosos, ni un motivo claro. Un caso más de los tantos que llegaban al laboratorio. Cuando abrí la bolsa de transporte y vi el cuerpo por primera vez, sentí algo extraño. Estaba carbonizado, como era de esperarse, pero sus ojos estaban completamente intactos. Era algo que no tenía sentido. En cuerpos quemados, especialmente en casos como este, los ojos suelen ser una de las primeras cosas en destruirse debido al calor extremo. Pero ahí estaban, brillantes y claros, como si nunca hubieran estado expuestos al fuego. No parecían pertenecer a un cadáver, y eso me inquietó. Los ojos tenían algo más, algo que no pude ignorar. Parecían seguirme a donde fuera. Cuando me movía alrededor de la camilla para tomar muestras o realizar cortes, sentía su mirada fija en mí. Me obligué a pensar que era una simple ilusión causada por mi mente cansada. Después de todo, había estado trabajando largas horas. Pero mientras avanzaba con la autopsia, esa sensación se hizo más difícil de ignorar. El cuerpo tenía marcas adicionales que no habían sido mencionadas en el informe inicial, símbolos extraños grabados en la piel, justo debajo de las áreas carbonizadas. Eran casi imperceptibles, pero estaban ahí, grabados profundamente antes de que el fuego los hubiera tocado.
No parecían ser cortes accidentales ni signos de lucha, más bien se sentían deliberados, como si fueran parte de algún ritual. Los fotografié cuidadosamente y los anoté en el reporte, pero no podía dejar de pensar en lo que podrían significar. Cuando terminé, llevé el cuerpo a la cámara de refrigeración. El refrigerador era un lugar frío y silencioso, un espacio que siempre había asociado con calma. Pero esa noche, mientras cerraba la puerta tras dejar el cuerpo en su compartimento, sentí que algo no estaba bien. No había nada fuera de lugar, pero el ambiente era diferente, cargado de una sensación que no podía explicar. Apagué las luces del laboratorio y me preparé para irme. Mientras caminaba hacia la salida, una imagen fugaz cruzó mi mente, los ojos del hombre. No podía quitármelos de la cabeza. Era como si hubieran dejado una marca invisible en mi memoria, una impresión que no podía borrar. A la mañana siguiente, regresé al laboratorio temprano. Lo primero que hice fue revisar las fotografías de los símbolos en la piel. Los amplié y comparé con referencias, pero no encontré nada que pudiera darme una pista. Eran figuras geométricas, líneas que se entrelazaban en patrones que no tenían un significado obvio. Parecían antiguos, pero al mismo tiempo, extrañamente contemporáneos. Algo que no encajaba. Los días pasaron, pero el caso no me soltaba. Otros cadáveres llegaron al laboratorio y aunque intenté concentrarme en mi trabajo, cada vez que pasaba cerca de la cámara de refrigeración, pensaba en esos ojos. Una noche, mientras revisaba otros expedientes, escuché un leve golpe proveniente de esa dirección. Al principio pensé que era mi imaginación, pero cuando miré hacia el refrigerador, vi algo que me dejó helada. La puerta del compartimento donde había dejado el cuerpo estaba abierta. Lentamente, me acerqué y vi que el cuerpo seguía ahí, pero los ojos estaban abiertos. Cuando lo deposité ahí días atrás, los había cerrado con cuidado. Sin embargo, ahora me miraban fijamente, como si el hombre estuviera despierto. Era imposible, y sin embargo, ahí estaban. Cerré la puerta rápidamente, tratando de convencerme de que había cometido un error, que tal vez no los había cerrado correctamente. Pero no podía ignorar lo que sentía. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía los de él, brillantes y llenos de una especie de conocimiento que no podía comprender. Al día siguiente, revisé nuevamente el cuerpo. Esta vez, me di cuenta de algo aún más extraño, las marcas en la piel parecían haberse movido ligeramente, como si hubieran cambiado de posición. Comparé las fotografías iniciales con el estado actual y confirmé que no eran las mismas. Lo que antes eran líneas rectas ahora formaban un patrón más complejo, como si se estuvieran completando por sí solas. En ese momento, decidí revisar los registros de otros casos similares. Descubrí algo alarmante: en los últimos 10 años, había habido al menos 3 casos en Zacatecas de cuerpos encontrados en circunstancias similares, todos quemados vivos y con símbolos en la piel. Ninguno de ellos había sido resuelto, y en todos los casos, las autopsias habían sido realizadas por médicos diferentes. Decidí contactar con algunos de ellos para preguntarles si habían notado algo inusual, pero ninguno quiso hablar del tema. Uno de ellos incluso dejó de responder mis llamadas después de que mencioné los símbolos. Esa noche, me quedé sola en el laboratorio hasta tarde. No podía sacarme de la cabeza que algo estaba conectando todos esos casos, algo que no era simplemente humano. Revisé las cámaras de seguridad, buscando cualquier pista de lo que podría estar ocurriendo. Lo que vi me quitó el aliento. Durante la noche anterior, cuando las luces estaban apagadas, la cámara captó movimiento dentro del compartimento donde estaba el cuerpo. Era como si el cadáver hubiera intentado moverse. Decidí terminar mi turno temprano esa noche. Mientras apagaba las luces, eché un último vistazo al laboratorio. La cámara de refrigeración estaba cerrada y todo parecía estar en su lugar. Pero justo cuando estaba a punto de salir, algo me detuvo. En el cristal del refrigerador vi reflejados los ojos del hombre. Estaban ahí, observándome, llenos de una intensidad que parecía perforar mi alma. Desde ese día, nunca volví a trabajar sola de noche. El cuerpo fue finalmente entregado a los familiares y el caso quedó archivado sin resolverse.
pero los ojos de aquel hombre no han dejado de perseguirme. A veces los veo en sueños, abiertos y fijos, como si intentaran decirme algo que no puedo entender. Otras veces siento su presencia en los lugares más inesperados, como si estuviera siempre cerca, esperando. Sé que esto suena absurdo, pero si alguna vez te encuentras con un caso que no puedes explicar, recuerda lo que te estoy diciendo. Hay cosas en este mundo que no pueden encerrarse en un expediente o almacenarse en un refrigerador. Cosas que permanecen, observando, esperando. Y esos ojos nunca descansan. Las voces de la tierra. Mi nombre es Ricardo, tengo 45 años y llevo más de 2 décadas trabajando como médico forense en la Ciudad de México. He visto cosas que podrían enfermar incluso a los más fuertes de espíritu. He trabajado en casos brutales, asesinatos, accidentes y suicidios que parecen sacados de las peores pesadillas. Pero hay un caso que se quedó conmigo, no solo en la memoria, sino en algo mucho más profundo. Es como si una parte de mí hubiese quedado atrapada ahí, enterrada junto a lo que encontramos aquel día en 2010. Todo comenzó con una llamada urgente en una mañana de septiembre. Las autoridades habían descubierto una fosa clandestina en las afueras de la ciudad, en un terreno baldío que parecía no haber sido tocado en años. El olor a muerte había alertado a un grupo de trabajadores que limpiaban el área para un nuevo proyecto inmobiliario. Mi equipo y yo fuimos convocados para hacer el levantamiento de los cuerpos y proceder con las identificaciones. Al llegar, lo primero que noté fue el silencio. A pesar de estar cerca de una avenida transitada, el terreno parecía ajeno al bullicio de la ciudad. No se escuchaban autos, ni pájaros, ni siquiera el ruido del viento. Solo estaban los trabajadores, con rostros pálidos y miradas perdidas, como si hubieran visto algo que sus mentes no podían procesar. La excavación ya había comenzado cuando llegamos. Habían encontrado los primeros cuerpos apenas unos metros bajo la superficie, amontonados de una forma tan antinatural que parecía que habían sido arrojados sin cuidado, como si no importaran. Eran hombres, mujeres y niños, algunos todavía con fragmentos de ropa que apenas se sostenían sobre los huesos. Era evidente que llevaban años ahí. El nivel de descomposición hacía difícil determinar las causas exactas de sus muertes a simple vista, pero las marcas en los huesos sugerían violencia extrema. Mientras avanzábamos en el trabajo, la fosa parecía no tener fin. Cada vez que cavábamos un poco más, aparecían más cuerpos. Era como si estuviéramos desenterrando algo que nunca debía salir a la luz. Los olores eran insoportables, incluso para alguien con mi experiencia. Había algo en ese lugar que no se parecía a nada que hubiera enfrentado antes. Durante las primeras horas, trabajé concentrado, documentando cada hallazgo, catalogando las evidencias, haciendo lo que había hecho cientos de veces antes. Pero algo comenzó a cambiar conforme el día avanzaba. Una sensación de incomodidad se apoderó de mí. No era solo el ambiente pesado o el hedor. Era algo más, algo que no podía identificar. Como si el aire mismo estuviera impregnado de una presencia invisible. Mientras analizaba uno de los cuerpos, noté algo peculiar. Las uñas estaban desgastadas hasta el hueso, como si las víctimas hubieran intentado desesperadamente rascar algo. Lo mencioné a mis colegas, quienes parecían tan perturbados como yo, pero nadie quiso especular. Solo seguimos trabajando, intentando ignorar la opresión que parecía aumentar con cada cuerpo que desenterrábamos. Hacia la noche, la excavación había revelado decenas de cadáveres. Algunos parecían haber sido enterrados recientemente, mientras que otros llevaban años bajo tierra. Pero lo más extraño era que todos los cuerpos, sin importar el tiempo que llevaban ahí, parecían estar conectados de alguna forma. Las posiciones, los patrones de las lesiones, incluso las direcciones en las que miraban los cráneos, todo daba la impresión de que había un propósito detrás de esa fosa, algo más allá de un simple lugar para esconder cadáveres. Decidí quedarme más tarde que el resto del equipo para revisar los cuerpos en el laboratorio improvisado que habíamos montado cerca del sitio. No podía sacarme de la cabeza las marcas en las uñas ni el extraño patrón de las lesiones.
Mientras examinaba uno de los cadáveres más recientes, noté algo que me heló, un objeto pequeño, como un amuleto, atado con un cordón alrededor del cuello del cadáver. Era una figura tallada en madera, grotesca y deforme, con símbolos que no reconocí. Lo retiré cuidadosamente y lo guardé para analizarlo después. Esa noche, al regresar a casa, el silencio me golpeó como nunca antes. Vivía en una zona tranquila, pero el nivel de quietud que sentía era casi antinatural. Mientras intentaba relajarme, noté que mi mente no estaba del todo en calma. Había algo, una sensación persistente, como si una energía extraña me hubiera seguido desde la fosa. A la mañana siguiente, al regresar al sitio, las cosas empeoraron. Algunos de los trabajadores se habían negado a continuar, diciendo que habían escuchado cosas mientras excavaban. Murmullos provenientes del suelo, según ellos. Otros aseguraban haber sentido manos invisibles rozándoles los hombros. Los tomé como simples manifestaciones del estrés, hasta que yo mismo empecé a sentirlo. Esa tarde, mientras analizaba un nuevo lote de restos, creí escuchar algo. No era un sonido directo ni claro, pero estaba ahí, como un leve murmullo en la parte más profunda de mi mente. Intenté ignorarlo, atribuyéndolo al cansancio, pero no desapareció. Al contrario, parecía intensificarse cuanto más tiempo pasaba cerca de los cuerpos. Esa noche, al intentar dormir, me di cuenta de que el silencio que me había perseguido desde la fosa no era realmente silencio. Había algo debajo, un ruido constante que no podía identificar, pero que estaba ahí. Era como si estuviera escuchando algo que no debía, algo que no pertenecía a este mundo. Por primera vez en mi vida, sentí que no estaba solo, incluso estando completamente aislado. En los días siguientes, las cosas se salieron de control. Las voces, porque ahora estaba seguro de que eran voces, se hicieron más claras. No podía entender lo que decían, pero su tono era inconfundible, eran súplicas, lamentos, un llamado constante que parecía provenir de todos lados. Intenté ignorarlas, intenté seguir trabajando como si todo fuera normal, pero no podía concentrarme. Cada vez que me acercaba a uno de los cuerpos, las voces se volvían más intensas. Comencé a obsesionarme con los símbolos que encontré en el amuleto. Busqué en libros, en internet, en cualquier lugar donde pudiera encontrar una pista. Finalmente, encontré algo, los símbolos parecían estar relacionados con rituales de sacrificio antiguos, utilizados para sellar algo bajo tierra. No pude evitar pensar que habíamos desenterrado algo que nunca debía salir. Una noche, mientras revisaba los restos de la fosa en el laboratorio, las luces comenzaron a parpadear. El aire se volvió denso, y las voces que siempre parecían estar en el límite de mi percepción se hicieron más claras. Esta vez no eran lamentos ni súplicas. Era algo peor, una mezcla de desesperación y rabia que parecía resonar en todo el laboratorio. Los instrumentos en mi mesa vibraron ligeramente, y por un momento pensé que iba a perder la razón. Desde entonces, no he podido encontrar paz. Las voces me siguen a todas partes. No importa si estoy en el laboratorio, en mi casa o caminando por la calle. Siempre están ahí, recordándome lo que encontré en esa fosa. Algunas noches sueño con los cadáveres, pero no están quietos. Se mueven, me miran, como si intentaran decirme algo que no puedo entender. A veces me pregunto si las víctimas de esa fosa no estaban completamente muertas cuando las enterraron. Si esos cuerpos, con sus marcas y sus símbolos, eran parte de algo más grande, algo que no debería haber sido perturbado. Sea lo que sea, una cosa es segura, ese lugar no era solo una tumba. Era un umbral. Y lo que sea que estaba sellado ahí, ahora está libre. No espero que me crean. Nadie lo hace cuando intento contar esta historia. Pero las voces siguen aquí y no me dejan olvidar. El espíritu del sicario. Mi nombre es Iván, soy médico forense en Sinaloa. No sé si la vida me llevó a esta profesión o si fue el destino el que me arrastró hasta aquí. Uno piensa que al trabajar con los muertos, la tranquilidad se convierte en tu compañera. Son cuerpos sin vida, incapaces de causar temor o daño,
y todo lo que haces es tratar de entender sus historias a través de las marcas que dejaron en ellos. Pero hay casos que no terminan en la mesa de autopsias. Hay historias que te siguen, que se aferran a ti como si todavía quedara algo que necesitan decir. En 2013 me llegó uno de esos casos. Era una tarde calurosa de mayo, y como era habitual en la región, el ambiente estaba cargado de tensión. Habían reportado un enfrentamiento entre grupos rivales, un enfrentamiento que había terminado con varias bajas, una de ellas, un hombre joven que llegó a la morgue envuelto en una bolsa negra. No era algo fuera de lo común, este tipo de situaciones eran casi una rutina en mi trabajo. Pero desde el momento en que abrí la bolsa, supe que este caso sería diferente. El cuerpo era el de un hombre de unos 30 años. Tenía múltiples heridas de bala y signos claros de haber sido torturado antes de morir. Su rostro, aunque golpeado, conservaba una expresión que me hizo detenerme. Había algo en el que no podía ignorar. Sus ojos, aunque apagados, parecían guardar una súplica. A lo largo de mi carrera había aprendido a ignorar esos detalles. Mi trabajo no era interpretar emociones, sino buscar respuestas científicas. Pero esa vez no pude evitar sentir que el hombre estaba tratando de decirme algo. La autopsia transcurrió sin problemas. Documenté cada herida, cada fractura, cada señal de violencia. Pero conforme avanzaba, una sensación comenzó a crecer dentro de mí. No era miedo, tampoco tristeza. Era una inquietud que no podía explicar. Cuando terminé, cerré el cuerpo en su compartimento en la cámara de refrigeración y traté de olvidarme del asunto. Esa noche, sin embargo, algo extraño ocurrió. Tuve un sueño tan vívido que parecía real. Estaba de pie en un lugar oscuro, frente al hombre que había examinado horas antes. Su cuerpo estaba intacto, como si nunca hubiera sido herido. Me miraba fijamente, con una expresión de angustia que me paralizó. No dijo nada, pero en sus manos sostenía una fotografía de una mujer y un niño. Intentó entregármela, pero antes de que pudiera tomarla, desperté de golpe. Me dije a mí mismo que era solo un sueño, una forma en la que mi mente procesaba el estrés del día. Pero no pude volver a dormir. La imagen del hombre con la fotografía seguía atormentándome. Al día siguiente, intenté ignorar lo sucedido y seguí con mi trabajo como de costumbre. Pero esa noche, el sueño regresó, más claro que antes. Esta vez, el hombre levantaba la fotografía y señalaba un camino oscuro, como si quisiera que lo siguiera. Desperté con la sensación de que había algo que no estaba haciendo bien, algo que debía resolver. Al tercer día, la situación se volvió más inquietante. Estaba trabajando tarde en la morgue, organizando algunos expedientes, cuando escuché un sonido. Era un golpe suave, pero constante, proveniente de la cámara de refrigeración. Me acerqué, pensando que quizá alguna de las bandejas no había quedado bien cerrada. Revisé cada compartimento y todo estaba en su lugar. Pero justo cuando estaba por salir, escuché un clic. La puerta del compartimento donde estaba el cuerpo del hombre se había abierto sola. Me quedé inmóvil, tratando de racionalizar lo que acababa de pasar. La puerta no podía abrirse por sí sola, los mecanismos estaban diseñados para evitarlo. Cerré la puerta con fuerza, asegurándome de que estuviera bien sellada, y salí del laboratorio. Pero la sensación de que algo no estaba bien no me abandonó. Esa noche, el sueño volvió, pero esta vez fue diferente. El hombre ya no sostenía la fotografía. En cambio, me miraba con una intensidad que parecía perforar mi mente. Y aunque no decía una sola palabra, entendí lo que quería. Necesitaba que le entregara la fotografía a su familia. No sabía cómo ni por qué, pero lo sentía con una certeza que no podía ignorar. A la mañana siguiente, revisé nuevamente sus pertenencias. Entre ellas, encontré lo que había visto en mi sueño, una pequeña fotografía arrugada de una mujer y un niño. No había nombres, no había direcciones, solo esa imagen. Algo en mí me decía que debía hacer lo que él pedía. Pero al mismo tiempo, me resistía. Mi trabajo era analizar cuerpos, no involucrarme en las vidas que dejaron atrás. Sin embargo, las noches no me dieron tregua.
Cada vez que intentaba ignorar el mensaje, los sueños se volvían más intensos. Las puertas de la morgue comenzaron a abrirse solas cada madrugada, siempre la misma, la que contenía su cuerpo. Era como si algo me estuviera empujando a actuar, algo que no me dejaría en paz hasta que cumpliera con su voluntad. Finalmente, después de días de resistirme, decidí hacerlo. No sabía a dónde ir ni cómo encontrar a las personas en la fotografía, pero algo en mi interior me decía que debía intentarlo. Pregunté discretamente a los oficiales que habían traído el cuerpo si sabían algo sobre su familia. Uno de ellos mencionó un rumor que el hombre había sido visto en un barrio específico de la ciudad antes de su muerte. No era mucho, pero era un comienzo. Fui al lugar, llevando la fotografía conmigo. Caminé por las calles, mostrándola a quienes estuvieran dispuestos a hablar. Al principio, nadie parecía reconocer a las personas en la imagen. Pero después de horas de búsqueda, una mujer mayor me dijo que la mujer y el niño vivían en una casa al final de la calle. Cuando llegué, sentí que mi corazón latía más rápido de lo normal. Toqué la puerta, y una mujer joven, que coincidía con la fotografía, salió a atenderme. No sé cómo encontré las palabras para explicar lo que estaba haciendo ahí. Le entregué la fotografía, y su reacción me lo confirmó, eran su esposo y su hijo. Ella empezó a llorar, y aunque no quise quedarme mucho tiempo, sentí un alivio extraño al ver que la fotografía había llegado a las manos correctas. Esa noche, por primera vez en semanas, dormí profundamente. No hubo sueños, no hubo imágenes perturbadoras, solo un silencio que me permitió descansar. Al día siguiente, cuando regresé a la morgue, todo estaba en orden. Las puertas estaban cerradas, los compartimentos sellados y el aire en el laboratorio parecía más ligero. Desde entonces, no he vuelto a tener experiencias como esa. No sé si lo que pasó fue real o si mi mente, bajo el peso del estrés, me jugó una mala pasada. Pero algo cambió en mí. Aprendí que, incluso en la muerte, algunos asuntos necesitan ser resueltos. Y aunque no pueda explicar lo que viví, sé que hice lo correcto. La morgue del diablo. No soy de los que creen en lo sobrenatural. Nunca lo fui. Como médico forense, siempre he confiado en la ciencia, en los hechos tangibles, en aquello que puedo ver, tocar y analizar. Pero lo que me sucedió en 2009, mientras trabajaba en un pequeño pueblo de Guerrero, me hizo cuestionar todo lo que creía saber. Es algo que nunca he contado en detalle porque incluso ahora, años después, me cuesta encontrar las palabras para describirlo sin sonar como un loco. Cuando llegué al pueblo, la morgue ya tenía fama. No era algo que los lugareños hablaran abiertamente, pero había historias que flotaban entre susurros de mercado y confesiones en las cantinas. Decían que los cuerpos ahí nunca descansaban del todo. Que quienes trabajaban en ese lugar no duraban mucho tiempo. Yo lo tomé como supersticiones rurales, las típicas historias que nacen del aburrimiento y el miedo a lo desconocido. El edificio era pequeño, casi un anexo al hospital local. Las paredes blancas estaban gastadas por la humedad y el aire siempre tenía un olor que no podía describir del todo, como si la muerte se hubiese asentado ahí con más fuerza que en otros lugares. Tenía 2 mesas de autopsia, una pequeña sala de espera y un refrigerador industrial con espacio para 10 cuerpos. Era un lugar funcional, aunque rudimentario. El primer mes pasó sin incidentes. Había días tranquilos y otros en los que la morgue se llenaba más de lo que el refrigerador podía soportar. Era Guerrero, una región acostumbrada a la violencia. Por desgracia, yo estaba acostumbrado a trabajar con eso. Lo que no sabía era que el lugar mismo estaba acumulando algo que no entendía. Una noche de octubre, me quedé más tarde de lo habitual. Había recibido el cadáver de un hombre joven que, según los reportes, había muerto en circunstancias sospechosas. La policía sospechaba que había sido un ajuste de cuentas, pero no había evidencias claras. Mi trabajo era determinar la causa exacta de la muerte. La noche estaba tranquila, el tipo de silencio que solo encuentras en un pueblo pequeño. El único sonido era el zumbido constante del refrigerador. Mientras trabajaba, algo me llamó la atención.
Las luces fluorescentes sobre la mesa parpadearon brevemente, algo común en un edificio viejo con una instalación eléctrica tan antigua. No le di importancia y seguí con el examen, pero unos minutos después, el parpadeo se hizo más constante. Miré hacia arriba, molesto por la interrupción, y en ese momento las luces se apagaron por completo. La oscuridad en la morgue era absoluta. No había ventanas, solo paredes de concreto que encerraban el espacio. Estaba acostumbrado a cortes de luz, así que encendí la linterna que siempre llevaba conmigo. La luz del aparato era tenue, pero suficiente para iluminar la mesa de autopsia. Decidí que lo mejor era esperar a que regresara la electricidad, pero mientras estaba ahí, algo cambió. El aire en la sala se sentía más pesado, como si estuviera siendo comprimido por una fuerza invisible. No era algo que pudiera explicar, pero era real. La linterna comenzó a parpadear ligeramente y en ese momento lo vi. En la pared opuesta a mí, donde estaban los cajones del refrigerador, comenzaron a aparecer sombras. No sombras proyectadas por mi linterna, sino figuras oscuras que parecían surgir de la nada. Eran humanas en forma, pero no tenían rasgos. No se movían como lo haría una persona, se deslizaban, casi flotando, entre los cuerpos. Por un momento, pensé que mi mente estaba jugando conmigo. El cansancio, la tensión, cualquier excusa para no aceptar lo que estaba viendo. Pero las sombras no desaparecían. Seguían moviéndose, acercándose a la mesa donde estaba el cuerpo. Una de ellas se detuvo justo al lado del cadáver, como si lo estuviera observando. Mi instinto me decía que debía salir de ahí, pero estaba paralizado, incapaz de moverme. De repente, las luces volvieron, bañando la sala con su luz fría y artificial. Miré a mi alrededor, esperando que todo volviera a la normalidad. Pero lo que vi me hizo sentir un peso en el pecho. Todos los cajones del refrigerador estaban abiertos. Cada uno de ellos, incluso aquellos que yo mismo había cerrado con llave antes de comenzar mi trabajo. Los cuerpos estaban expuestos, alineados como si alguien hubiera abierto las bandejas para inspeccionarlos. Mi primer pensamiento fue que alguien más debía estar en la morgue. Revisé cada rincón, buscando una explicación racional. La puerta estaba cerrada con llave desde el interior y no había señales de que alguien hubiera entrado. Era imposible que los cajones se hubieran abierto solos, pero tampoco había ninguna prueba de que alguien más estuviera allí. Intenté calmarme. Me dije que quizá el corte de luz había causado un fallo en los mecanismos del refrigerador, aunque sabía que no funcionaban de esa manera. Cerré cada uno de los cajones con cuidado, asegurándome de que quedaran bien sellados. El resto de la noche fue un tormento. No podía concentrarme, cada pequeño ruido parecía amplificarse, cada sombra en las esquinas de la sala me hacía mirar 2 veces. Al día siguiente, intenté hablar con uno de mis colegas sobre lo ocurrido. Me miró con una mezcla de preocupación y algo más, algo que parecía ser miedo. Me dijo que ese tipo de cosas pasaban en la morgue, que por eso la mayoría de los empleados evitaban quedarse después de que caía la noche. Según él, había historias de cuerpos que cambiaban de posición, de voces que se escuchaban en las cámaras, de luces que se apagaban sin razón. Pensé que estaba exagerando, que eran solo leyendas urbanas para asustar a los nuevos. Pero después de lo que vi esa noche, no podía ignorar lo que decía. En las semanas siguientes, intenté evitar quedarme solo en la morgue. Siempre buscaba excusas para terminar temprano o para hacer mi trabajo durante el día. Pero a veces no tenía opción. Los cuerpos seguían llegando, y mi responsabilidad era atenderlos. Cada vez que estaba solo, sentía que algo me observaba, que el lugar estaba vivo de una manera que no podía entender. Los cortes de luz se volvieron más frecuentes, y aunque nunca volví a ver las sombras directamente, sentía su presencia. El punto de quiebre llegó una noche en la que, después de un largo día de trabajo, revisé las cámaras de seguridad de la morgue. Quería asegurarme de que nadie había entrado durante los cortes de luz. Lo que vi en las grabaciones me quitó el aliento. Durante el momento exacto en que las luces se apagaron, las cámaras captaron movimientos en la sala. Eran esas mismas sombras, moviéndose entre los cuerpos, abriendo los cajones del refrigerador. Y lo peor de todo,
Una de ellas se detuvo justo frente a la cámara, como si supiera que estaba siendo observada. No volví a trabajar en esa morgue mucho tiempo después de eso. Encontré una excusa para transferirme a otro lugar, y aunque me dijeron que estaba exagerando, no me importó. Lo que pasó en ese lugar nunca encontró una explicación lógica, pero aprendí que hay cosas que no se pueden entender ni explicar. A veces, lo mejor que puedes hacer es alejarte y no mirar atrás. Ahora, cuando escucho historias sobre lugares malditos o fenómenos inexplicables, trato de no juzgar. Sé lo que vi. Y aunque ya no trabajo en ese pueblo, todavía sueño con esa morgue, con las sombras que se movían entre los cuerpos y con la certeza de que algo que no pertenece a este mundo, sigue habitando en ese lugar. La caja sellada. Hay cosas en mi trabajo que se entienden, pero nunca se olvidan. Soy médico forense y después de más de una década en esta profesión, pensé que lo había visto todo. Sin embargo, hay un caso que se quedó conmigo, algo que no puedo explicar ni olvidar. Fue en 2017, cuando trabajaba en un hospital en Baja California. Aquella experiencia no solo desafió mi entendimiento, sino que también me enseñó que hay cosas que, quizás, no deberían ser vistas. Era un día como cualquier otro. El clima era seco y cálido, como suele ser en esta región, y el laboratorio estaba en calma. La mayoría de los cuerpos que recibíamos eran de muertes violentas o accidentes, nada fuera de lo común. Pero ese día llegó algo que desde el principio se sintió diferente. 2 hombres de aspecto nervioso descargaron una caja metálica, sellada herméticamente. Era rectangular, del tamaño de un ataúd, pero hecha de acero grueso y con una apariencia antigua, como si hubiera sido fabricada hace décadas. La caja estaba llena de marcas y advertencias escritas en varios idiomas, algunas tan desgastadas que eran ilegibles. Lo único claro eran las palabras grabadas con precisión en una placa metálica: no abrir bajo ninguna circunstancia. Por protocolo, no podíamos ignorar un cuerpo sin examinarlo. Las advertencias eran extrañas, sí, pero a menudo recibimos cosas igual de inusuales, especialmente en casos relacionados con investigaciones policíacas. Seguimos el procedimiento estándar: fotografiar la caja, registrar cada detalle y proceder a abrirla con herramientas adecuadas. No fue fácil, el metal estaba sellado con remaches gruesos, como si alguien hubiera querido asegurarse de que lo que estaba adentro nunca saliera. Cuando finalmente abrimos la caja, un olor seco y polvoriento salió de su interior, como el de un lugar cerrado durante siglos. Dentro había un cuerpo momificado. A simple vista, parecía ser el cadáver de un hombre de mediana edad, completamente deshidratado, como si hubiera muerto en un desierto o bajo condiciones extremas. Su piel estaba arrugada y adherida a los huesos, y sus ropas, aunque deterioradas, tenían un estilo que no reconocí. Había algo extraño en él, algo que no cuadraba con lo que normalmente ves en un cuerpo en estas condiciones. Mientras realizábamos el examen preliminar, noté que los ojos del cuerpo no estaban cerrados. Estaban hundidos, pero intactos. No deberían haberlo estado, considerando el grado de descomposición. Me acerqué para documentarlos con más detalle y algo me detuvo en seco. Los ojos se movieron. Fue sutil, apenas un cambio de dirección, pero lo vi con claridad. Me quedé inmóvil, esperando algún tipo de explicación lógica, pero el cuerpo permaneció inmóvil, como si nada hubiera pasado. Mi primer pensamiento fue que era una ilusión, producto del cansancio o de la forma en que la luz reflejaba en la superficie vidriosa de los ojos. Pero cuanto más lo miraba, más seguro estaba de que no había imaginado nada. Decidí no mencionar lo ocurrido a mis colegas en ese momento. Continuamos con la autopsia, tratando de ignorar la incomodidad que parecía llenar la sala. Lo siguiente que descubrimos hizo que el ambiente se volviera aún más extraño. En el interior de la caja, debajo del cuerpo, había una capa de cenizas mezcladas con pequeños fragmentos de lo que parecían ser huesos humanos. Junto a ellos, encontramos un objeto envuelto en un paño de lino casi desintegrado. Al desenvolverlo, revelamos una figura tallada en piedra, de unos 15 centímetros de alto.
Representaba a una criatura grotesca, con una cabeza desproporcionada y extremidades delgadas. La talla estaba cubierta con símbolos que no reconocí. Documentamos el hallazgo y seguimos con la autopsia. Mientras trabajábamos, me di cuenta de que los ojos del cadáver parecían seguirnos. Cada vez que me movía alrededor de la mesa, los ojos parecían cambiar de dirección, como si el cuerpo estuviera consciente de nuestra presencia. No dije nada, pero podía notar que mis compañeros también lo sentían. Había un silencio incómodo en la sala, como si nadie quisiera ser el primero en mencionar lo que estaba ocurriendo. Esa noche, después de terminar el examen, me quedé en el laboratorio para revisar las fotografías del cadáver y los objetos encontrados. Cuanto más miraba las imágenes de la figura tallada, más inquieto me sentía. Había algo en los símbolos grabados que parecía casi vivo, como si tuvieran un propósito que no podía entender. Guardé las fotos y decidí dejar el resto del análisis para el día siguiente. Al regresar al laboratorio la mañana siguiente, encontré la puerta de la cámara de refrigeración abierta. Revisé las cámaras de seguridad, pero no había registro de que alguien hubiera entrado. Cuando revisé el compartimento donde habíamos guardado el cuerpo, descubrí que la caja estaba abierta y el cadáver estaba en una posición diferente a como lo habíamos dejado. Sus brazos estaban extendidos hacia los lados, como si estuviera alcanzando algo. Mi corazón se aceleró. No había forma lógica de que eso hubiera ocurrido. Cerré la caja con cuidado y aseguré el compartimento con doble candado. Durante el resto del día, traté de enfocarme en otros casos, pero no podía quitarme de la mente lo que había visto. Esa noche, mientras intentaba dormir, tuve un sueño que no parecía un sueño. Estaba en el laboratorio, frente a la caja, pero esta vez no estaba cerrada. El cadáver estaba de pie, mirándome fijamente. No podía moverme, y aunque no había sonidos, sentía que algo se comunicaba conmigo, algo que no era humano. Desperté sudando, con la sensación de que no estaba solo en mi habitación. Los días siguientes fueron un tormento. Cada vez que entraba al laboratorio, sentía que algo estaba observándome. La caja metálica parecía emitir un peso invisible, como si su presencia afectara el aire a su alrededor. Empecé a escuchar sonidos inexplicables, un leve crujir metálico, pasos que no tenían origen. Nadie más en el laboratorio parecía notarlo, pero yo sabía que algo no estaba bien. Finalmente, decidí investigar más sobre la procedencia de la caja. Mis intentos de rastrear su origen fueron inútiles. No había registro de quién la había enviado ni de por qué había llegado a nosotros. Parecía haber aparecido de la nada, como si su existencia fuera un error en el tejido de la realidad. La última noche que trabajé con esa caja, ocurrió algo que me convenció de que debía alejarme de ese caso. Estaba solo en el laboratorio, revisando los reportes, cuando las luces comenzaron a parpadear. La temperatura en la sala descendió abruptamente y el aire se volvió pesado. Miré hacia la cámara de refrigeración y vi que la puerta del compartimento estaba abierta nuevamente. El cadáver estaba fuera de la caja, de pie en medio de la sala. Sus ojos brillaban con una intensidad antinatural, como si algo dentro de él estuviera vivo. No sé cuánto tiempo estuve paralizado, pero cuando intenté moverme, las luces volvieron y el cadáver estaba de nuevo en la caja, como si nada hubiera pasado. Al día siguiente, solicité ser transferido a otro hospital. Nunca volví a saber de la caja ni del cadáver, pero a veces, en mis sueños, veo esos ojos. Siento que, de alguna manera, lo que estaba en esa caja todavía me observa, esperando el momento adecuado para reclamar algo que no entiendo. Y eso es algo que me seguirá hasta el final de mis días. El llanto en la morgue. Hay cosas que el tiempo no borra. Lo digo con la certeza de alguien que ha trabajado durante años en una morgue. En este oficio, aprendes a convivir con el silencio, con los cuerpos inertes y con la carga de las historias que nunca se contarán. Pero lo que viví en 2008 en una pequeña morgue de Michoacán no fue algo que se pueda olvidar o racionalizar. Es algo que, incluso hoy, prefiero no recordar demasiado, pero que persiste como una sombra en mi memoria. Soy Manuel, médico forense.
Ese año, recibimos un caso que desde el principio se sintió distinto. Era una mujer joven, embarazada de 7 meses, víctima de un homicidio brutal. Según el informe policial, había sido asesinada por su pareja en un arranque de ira, pero el cuerpo contaba una historia aún más horrible. La mujer tenía heridas profundas, golpes que evidenciaban una tortura prolongada, y lo peor de todo, una cesárea improvisada realizada con un cuchillo oxidado. El bebé no estaba en su vientre. Al escuchar los detalles, me preparé mentalmente para una autopsia difícil. Pero nada pudo haberme preparado para lo que encontré. El cadáver tenía una expresión que pocas veces había visto, una mezcla de miedo, dolor y algo que podría describirse como súplica. Mientras documentaba cada herida, no podía dejar de pensar en el niño. La policía no había encontrado rastros del bebé. Era como si hubiera desaparecido del lugar de los hechos. La autopsia fue técnicamente complicada, pero dentro de lo esperado. Determiné la causa de la muerte y entregué el reporte, pensando que ese sería el final del caso para mí. Pero no lo fue. Esa misma noche, mientras organizaba mis instrumentos y me preparaba para irme, algo extraño ocurrió. Sentí un cambio en el ambiente, como si la morgue, siempre fría y neutral, se hubiese cargado de algo más. Entonces, lo escuché por primera vez. Era un llanto agudo, intermitente, como el de un bebé. Me quedé inmóvil, esperando que fuera mi imaginación. Pero el sonido persistió, resonando en la sala vacía. Revisé cada rincón del lugar, desde los refrigeradores hasta la sala de autopsias, pero no había nada. Finalmente, convencido de que el cansancio estaba jugándome una mala pasada, me fui a casa. Durante los días siguientes, el llanto se volvió una constante. No era todas las noches, pero cuando sucedía, siempre parecía venir del mismo lugar, la sala de autopsias donde había trabajado con el cuerpo de la mujer. Aunque intenté racionalizarlo, no podía ignorarlo. A veces incluso me parecía escuchar movimientos suaves, como si algo pequeño se desplazara en el piso. Pero siempre que revisaba, no encontraba nada fuera de lugar. Una noche, el sonido fue más fuerte de lo habitual. No pude evitarlo y regresé a la sala para investigar. Encendí las luces y revisé cada rincón con una linterna. Fue entonces cuando vi algo que me hizo retroceder. En el piso frío y pulido de la morgue había huellas pequeñas, demasiado pequeñas para ser de un adulto. Parecían de un bebé, impresas en un rastro húmedo que se extendía desde la mesa de autopsias hasta la puerta. Mi corazón se aceleró. Sabía que no podía ser posible. La morgue estaba completamente cerrada y nadie más había entrado en horas. Me arrodillé para examinarlas más de cerca, pero mientras lo hacía, las luces parpadearon. Cuando volvieron a encenderse por completo, las huellas habían desaparecido. A partir de esa noche, mi relación con el trabajo cambió. Comencé a temer la morgue, especialmente durante las noches. Siempre me quedaba hasta tarde, pero ahora intentaba evitarlo. Sin embargo, el llanto no se detuvo. En ocasiones, lo escuchaba incluso cuando no estaba en la morgue, como si me siguiera hasta mi casa. Durante las madrugadas, despertaba con la sensación de que algo pequeño estaba en mi habitación, observándome. Decidí buscar respuestas. Revisé el expediente del caso de la mujer embarazada y descubrí que la policía nunca había encontrado al bebé. Se presumía que el hombre lo había dejado en algún lugar o que, peor aún, el niño también había muerto y su cuerpo nunca fue localizado. Esa información no hacía más que intensificar mi angustia. Un día, mientras organizaba los archivos de la morgue, encontré algo que no recordaba haber visto antes, un pequeño brazalete de tela, como los que se ponen en los hospitales a los recién nacidos. Estaba colocado en una esquina de la sala, limpio, como si alguien lo hubiera dejado ahí deliberadamente. No había ningún registro en el sistema de un objeto así relacionado con los casos recientes. Lo guardé en un sobre, aunque algo en mí me decía que no debía tocarlo. Las noches siguientes fueron las peores. El llanto se volvió más persistente y a veces incluso me parecía sentir un leve olor a leche agria en el aire, como si algo intangible estuviera tratando de materializarse.
Los instrumentos en la morgue comenzaron a moverse de sus lugares, cayendo al suelo sin explicación, y las luces parpadeaban con más frecuencia. Sentía que algo o alguien estaba intentando comunicarse conmigo. Finalmente, decidí hacer algo que jamás pensé que haría. Volví a la sala de autopsias donde había trabajado con el cuerpo de la mujer. Coloqué el brazalete sobre la mesa y encendí una vela, buscando algo de claridad en medio de tanto caos. Mientras lo hacía, sentí una presencia, algo intangible pero innegablemente real. No podía verlo, pero sabía que estaba ahí. Me quedé en silencio, esperando que algo sucediera. La vela parpadeó, y durante un breve instante, tuve una certeza que no podía explicar: el bebé nunca había dejado la morgue. Su espíritu, su esencia, o lo que fuera, seguía ahí, buscando algo. Tal vez justicia, tal vez reconocimiento, tal vez solo descanso. Al día siguiente, contacté con las autoridades locales y sugerí que volvieran a investigar el caso de la mujer embarazada. Les conté que había encontrado el brazalete, aunque no mencioné las cosas extrañas que había experimentado. No sé qué ocurrió con la investigación después de eso, pero desde entonces, el llanto cesó. Han pasado años, y aunque nunca encontré una explicación lógica para lo que viví, todavía pienso en ese bebé. En las noches más tranquilas, cuando todo parece estar en calma, a veces me pregunto si realmente encontró paz o si simplemente está esperando, en algún rincón de esa morgue, a que alguien escuche su historia completa. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.